Lázaro Cárdenas. Pregunta número 1. Fecha en la que inicia y concluye el sexenio de Lázaro Cárdenas, asimismo, nombre del partido político al que pertenecía. Inició el 1 de diciembre del 1934 y terminó el 30 de noviembre del 1940. Estuvo en el PRM. Pregunta número 2. ¿Cuál es su nombre completo, además de la fecha y lugar de nacimiento, así como la fecha y lugar de su muerte? Lázaro Cárdenas del Río, 21 de mayo de 1895 en Michoacán y muere en octubre de 1970 en la Ciudad de México. Pregunta número 3. Después de que Lázaro Cárdenas reorganizó su partido político, ¿qué nombre recibió dicho partido político? ¿Y cuáles son los 4 sectores de la estructura? Partido de la Revolución Mexicana, Obrero, Campesino y Popular Militar. Pregunta número 4. Menciona los principales logros de Lázaro Cárdenas. Ser elegido por ser guapo. No. Miss Las- Universo. Los principales logros de Lázaro Cárdenas fueron que su gobierno destacó por la reforma agraria que hizo, expropió el petróleo, creó los ejidos en el agro mexicano, creó más carreteras y caminos, creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, nacionalizó los ferrocarriles entre los años de 1937 y 1938, dio asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil, apoyó a las repúblicas españolas en foros internacionales y también otorgó ayuda económica. Pregunta número 5. ¿Cuáles fueron sus principales aportes a la educación durante su sexenio? Creó el PIN, Colmex, INA, es el colegio, ¿no? Y transformó el castillo de Chapultepec. Pregunta número 6. Nombre de la mujer con la que contrajo nupcias Lázaro Cárdenas y nombre de sus hijos. Se casó con Amalia y el nombre de sus hijos no me lo sé. Tuvo un solo hijo y se llama Se llama Cuauhtémoc. Pregunta número 7. ¿Cuál es el término para referirse a la época en la que Lázaro Cárdenas gobernó México como presidente constitucional? Cardenismo. Pregunta número 8. ¿Cómo describirías a Lázaro Cárdenas? Inteligente, con cuadritos, guapo, alto, gordo y nalgón. No. Lo podríamos describir como una persona auténtica y única. Pregunta número 9. ¿Cuál fue el legado que dejó Lázaro Cárdenas? Fue el haber creado más ciudades y pueblos debido a muchos usos anteriores y carreteras y Lázaro Cárdenas fue el honor a la lucha de la integración y el avance de su país. Escucha. Pregunta número 10. ¿De qué murió Lázaro Cárdenas? ¿Murió de cáncer? Como tuviste 2 errores, vas a tener que tomarte un licuado. Los ingredientes para el licuado son manzana, Un mamut. ¿La mitad o completo, cereal, una cucharada de chocomilk, a ver, una galleta, ¿qué? almendras como con ananas y la leche de Así solito, así, leche todo espeso. y atún, No, mami. leche, ¿Dónde está Ahí. la chimichurri, tú? no, ok. Y listo, ya con eso ya. Ay, que un tipo atún, qué asco. Y licuamos. A mí no me la pongan a... Y ya. Plátano. Otro plátano. No. ¿Se pilla, no? Ah, Sí. ahí estás dando la espalda. Falta plátano. Gracias. Y listo.
No. Ay, no, ya. No puedo. Manuel Ávila Camacho. Pregunta número 1. Fecha en la que inicia y concluye el sexenio de Manuel Ávila Camacho, asimismo, nombre del partido político al que pertenecía. Inició el 1 de diciembre de 1940 y terminó el 30 de noviembre del 1946 y hizo el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. 2. ¿Cuál es su nombre completo, además de la fecha y lugar de nacimiento, así como fecha y lugar de su muerte? Manuel Ávila Camacho nació el 24 de noviembre del 1896 en Tlaxcala. ¿Y qué fecha murió? Falleció el 13 de octubre del 1855. Pregunta número 3. Nombre de la persona con la que contrajo nupcias y la fecha. Se casó el 16 de diciembre del 1925 con Soledad Orozco. Pregunta número 4. Nombre del sindicato creado por Manuel Ávila Camacho. Secretaría de Educación Pública. No. Sí. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. CENTE. No. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? ¿El qué? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿En qué consiste? Creo... ¿En cuál estamos? En la pregunta número 5. No me la sé. Bueno, el CENTE consiste en que es un grupo magisterial mexicano. De hecho, es el más grande de Latinoamérica, que une a los maestros que trabajan y que son dependientes de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Pregunta número 6. Principales aportes a la educación durante su sexenio. Creó el Colegio Nacional, creó el Seminario Cultural Mexicana, creó la Comisión de Investigación Científica. Correcto. Pregunta número 7. ¿Cuáles fueron los aportes en cuestión de salud y obras públicas? ¿Cuáles fueron? Se creó el Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS. Se creó el Hospital Infantil de México. En cuanto de obras públicas, construyó más carreteras, construyó más vías para... ¿cómo se llama? ¿Ferrocarriles? Ajá. Sí, así. Pregunta número 8. ¿Cómo describirías a Manuel Ávila Camacho? Tenía papada, estaba gordito, no estaba nalgón, estaba alto y lo quiero. Es una respuesta incorrecta. Fue una persona noble, de buena voluntad y con un carácter fuerte. Pregunta número 9. ¿Cómo fue llamado por los mexicanos? El presidente Caballero. Correcto. Pregunta número 10. ¿A dónde fueron enviados sus restos? A la Ciudad de México junto con Soledad Orozco. Correcto. Ajá. Pero como te equivocaste 3 veces. No, me equivoqué 2. 3. 3. Tienes que tomarte lo que completo. sobra. No, Shot, Todo lo que shot, sobra. shot. no me graben todo. Sí. No, ya no graben, neta. No, sí estoy en Instagram. Ya. Bien hecho. Alemán Valdés nació el 27 de septiembre de 1903 en Sayullo, Veracruz, y murió el 14 de mayo de 1938 en Ciudad de México. Su sexenio inició el 1 de diciembre de 1946 y concluyó el 30 de noviembre de 1952. Perteneció al Partido Revolucionario Institucional, PRI, debido a su buena relación con las autoridades y habitantes de Estados Unidos, y otorgaron el nombre Mr. Amigo y la deuda interna a $336 millones. Creó más redes
carreteras, ferroviarias y otras obras públicas. Creó más sistemas de riego y otros fueron mejorados. Organizó y creó el reparto agrario. Inversión privada aumentó y así también se presentó el crecimiento industrial y urbano del país. También apoyó a muchos artistas como Octavio Paz y David Alfaro Siqueiros. Ayudó a la música en México, construyó más escuelas para enseñar el nivel de la primaria, se creó más ciudades, construyó unidades habitacionales para los empleados del gobierno. Se reformó el artículo 3º, enseñanza normal, creó el Instituto Nacional de Pedagogía, creó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, creó el Colegio Técnico de Educación Superior. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en los años 1952 y 1953. Cuando terminó su sexenio, le otorgaron el puesto de presidencia del Consejo Nacional del Turismo. Murió a causa de un infarto en el corazón. Adolfo Luis Cortines. Su nombre completo es Adolfo Tomás Luis Cortines. Nació el 30 de diciembre de 1889 en Veracruz y murió el 3 de diciembre de 1973 en Veracruz. Su sexenio inició el 1 de diciembre de 1952, concluyó el 30 de noviembre de 1958, perteneció al Partido Revolucionario Institucional, PRI. Los principales aportes durante su sexenio fueron: entregó alrededor de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos. También creó el sistema de casas habitación. Con el Instituto Nacional de la Vivienda apoyó y continuó con la construcción de nuevos caminos, redes ferroviarias y escuelas de nivel primaria. También equipó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y también apoyó a otras universidades del país. Impulsó la campaña nacional contra el paludismo. El legado de Adolfo que dejó a México fue una enseñanza integral, la lucha incansable por salir siempre adelante ante cualquier problema o la adversidad que en la vida se presente. Luis Echeverría Álvarez. Pregunta número 1. Fecha en la que inicia y concluye el sexenio de Luis Echeverría, asimismo nombre del partido político al que pertenecía. Inicia el 1 de diciembre de 1970 y concluye el 30 de noviembre de 1976 y perteneció al PRI. Pregunta número 2. Fecha y lugar de nacimiento, así como fecha y lugar de fallecimiento. Nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México y se desconoce su lugar de muerte y fecha. Pregunta número 3. ¿Qué provocó el aumento del gasto público y a cuánto se elevó? La escasez de petróleo de 6 millones de dólares aumentó a 20 millones. Pregunta número 4. ¿En qué consistió la Guerra Sucia? La Guerra Sucia fue porque nadie se bañó. Pregunta incorrecta. La Guerra Sucia, o también conocida como Guerra de Baja Intensidad, en 1960 se dio y duró hasta 1970. Esta fue una represión política y militar para detener los movimientos de la oposición, es decir, de otros partidos y grupos políticos. Muchas personas fueron torturadas y otras fueron desaparecidas. Pregunta número 5. ¿Por qué se creó el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores? Los trabajadores del país tengan derecho a obtener un crédito para poder adquirir una vivienda. Correcto. Pregunta número 6. Sucesos o aportes relevantes durante su sexenio. Repartió más de 16 millones de tierras a campesinos, creó un instituto mexicano y disminuyó la inversión privada. Pregunta número 7. ¿De qué comité fue miembro después de su sexenio? Infonavit. La respuesta correcta es de la UNESCO. Pregunta número 8. ¿Por qué motivo el juez decretó el arresto? Por la matanza de Tlatelolco. Pregunta número 9. Cuando lo embargaron, ¿cuántos terrenos y de qué lugar fue? 20 terrenos en Cozumel. 14 terrenos en Cozumel. Pregunta número 10. ¿Cuál se dice que fue la causa de su muerte? Irrigación de sangre en el cerebro. José López Portillo. Pregunta número 1. Fecha en la que inicia y concluye el sexenio de José López, asimismo nombre del partido político al que pertenecía. Su sexenio inició el 1 de diciembre de 1976 y concluyó el 30 de noviembre de 1982 y perteneció al PRI. Pregunta número 2. Fecha y lugar de nacimiento, así como fecha y lugar de fallecimiento.
Nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México y murió el 17 de febrero del 2004 en la Ciudad de México. Menciona el nombre de la persona con la que contrajo nupcias y asimismo el número de hijos que tuvo. Se casó con Carmen Romano Noll y tuvieron 3 hijos. Pregunta número 4. Menciona el nombre de sus familiares que formaron parte de su gabinete. Su primogénito, José Ramón, su hermana Alicia y Margarita y su primo Guillermo. Pregunta número 5. Menciona los principales aportes durante su sexenio. Creó el Plan Nacional, impulsó la Alianza para la Producción. Su economía se centró en la explotación de hidrocarburos y se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo. Pregunta número 6. ¿Qué premio le otorgaron? ¿Más guapo? Le otorgaron el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Cabe mencionar que te acabas de equivocar, entonces te tienes que acabar esto. Acabar, nena. Pregunta número 7. Pregunta número 7. ¿Cómo resumiría su gobierno? Su gobierno pues inició bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Bueno, ya, se acabó el tiempo. La respuesta es, su gobierno inició bien, pero no continuó con todo lo que había planeado para el país y recurrió a solicitar préstamos en la banca extranjera. La administración de su gobierno cambió, pues tomó varias decisiones inoportunas en el financiamiento de proyectos, lo cual provocó una de las crisis económicas más severas. Pregunta número 8. Durante su sexenio, ¿a cuánto porcentaje se devaluó la moneda? A un 400%. Pregunta número 9. ¿Qué bienes obtuvo durante su mandato? Una barranca en exclusiva zona de Chapultepec. ¿Qué otra más? Ya. También construyó un área de 8 kilómetros cuadrados para la construcción de otras mansiones para sus familiares. Pregunta número 10. ¿De qué murió José López Portillo? De cáncer. ¿Embolia? Sí. Entonces, procedes a tomarte. Ay, qué asco. 10 por haber tomado todo eso. Continuamos con el presidente Miguel de la Madrid. Pregunta número 1. Fecha en la que inicia y concluye el sexenio, asimismo, nombre del partido político al que pertenecía. Inició el 1 de diciembre de 1982 y pertenecía al PRI. 2. Fecha y lugar de nacimiento, así como fecha y lugar de fallecimiento. Nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima y no se conoce su fecha exacta de muerte. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el punto más importante de su gobierno? Hacer que el país y todos los mexicanos salieran de todos los problemas como la crisis económica. Pregunta 4. Principales acciones durante su sexenio o su gobierno. Mínimo menciona 3. Trabajó bajo una política... Ay, no me acuerdo de esa paso. Pregunta número 5. ¿En qué año y de qué intensidad fue el terremoto que tuvo como epicentro la Ciudad de México? En el año 1985 y la escala fue 8.5 escala Richter. Pregunta 6. ¿Cuáles fueron los daños que repercutían en su sexenio por motivo de acciones de sexenios pasados? La producción en las industrias gubernamentalmente bajó drásticamente. Pregunta número 7. ¿Cuál cargo asumió 2 años después de que finalizó su sexenio? La dirección del Fondo de la Cultura Económica. Pregunta 8. ¿Qué instalaciones inauguró Miguel de la Madrid? La Biblioteca Gonzalo Robles. Pregunta número 9. Menciona al menos 5 premios que recibió Miguel de la Madrid. Premio IUS. Sí, ay, ¿cuántos tengo que mencionar? 5. Ay, no solo me acuerdo de uno. Bueno, los premios fueron Premio Flickr, Premio Laurel de Oro, Premio del Calendario Azteca de Oro, Premio del Banco del Libro, Premio IUS, Premio de las Palmas Académicas y Medalla Picasso de Oro. Es tu segundo error. Pregunta número 10. ¿Cuál fue el último escándalo del que fue partícipe Miguel de la Madrid?
Ay, no me acuerdo. Fue en el 2009 en el que causó a Carlos Salinas de Gortari de robarse dinero de la partida secreta y por fomentar la corrupción en todo el país. Carlos Salinas de Gortari. Pregunta número 1. Fecha en la que inicia y concluye el sexenio de Carlos Salinas, asimismo nombre del partido político al que pertenecía. Inició el 1 de diciembre de 1988 y terminó el 30 de noviembre de 1994 y era del partido PRI. Pregunta número 2. Fecha y lugar de nacimiento, así como fecha y lugar de fallecimiento. Nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Pregunta 3. Menciona el nombre de la persona con la que contrajo nupcias y asimismo el número de hijos que tuvo. Cecilia Oceli y ay, no sé cuántos hijos tuvo. 3. Pregunta 4. ¿Qué se realizó durante su administración? Se llevó a cabo el programa nacional. Ay, no me acuerdo. El programa nacional de solidaridad. Se lo llama Pronasco. Pregunta 5. ¿Qué logros obtuvo para México? La construcción y rehabilitación y equipamientos de miles de escuelas. Menciona 2 más. No, yo no me sé. Bueno, pregunta incorrecta. También llevaron agua potable a más comunidades. Se introdujo el servicio eléctrico en miles de comunidades rurales. Pregunta número 6. ¿Qué compañía subastó durante su sexenio y menciona quién fue el que ofreció más? Subastó Teléfonos de México y Carlos Slim fue quien ofreció más dinero. Pregunta número 7. Cuando el Tratado de Libre Comercio, TLC, entró en vigor en el estado de Chiapas y sería una rebelión formada por indígenas de bajos recursos económicos que no tenían tierra, ¿qué ejército se formó? El ejército zapatista. Pregunta número 8. Después de que finalizó su sexenio, ¿a qué lugar se fue a vivir? A Cuba y a Dublín. Pregunta número 9. ¿Cómo describiría su sexenio? Un sexenio con grandes logros. Ujú. Pero gracias a ellos obtuvo... O sea, fue un sexenio con varios logros, pero gracias a ellos obtuvo mucha vibra negativa por parte de algunos enemigos que tenía. Pregunta número 10. ¿Dónde trabaja actualmente? El consejo... Ay, no, yo no me acuerdo de esa. Bueno, entonces trabaja como consejero ejecutivo del grupo Dow Jones and Company. Shot. No me acuerdo. Shot. Ya. Venga, falta menos. Ya terminé esta avena, ya no puedo comérmela. Último. Ernesto Zedillo Ponce nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. Su sexenio inició el 1 de diciembre de 1994 y concluyó el 30 de noviembre del 2000. Perteneció al Partido Revolucionario Institucional. Durante su sexenio trabajó para llevar a cabo la recuperación económica de México y trató de lograr el desarrollo económico, democrático y social para los mexicanos. Permitió la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal de julio de 1997. Terminó los conflictos armados en Chiapas a través de las soluciones políticas que satisfacen a los demás. El EZLN, el Pacto Compromiso para el Acuerdo Político Nacional, fue suscrito el 17 de enero de 1995. Dicho pacto se llevó a cabo para promover el diálogo político y para tener una reforma electoral correcta con el fin de solucionar cualquier problema. Actualmente trabaja como director del Centro para el Estudio de la Globalización. Durante el año de 1996 firmaron los acuerdos sobre el derecho y la cultura indígena en San Andrés. De raizar su gobierno fue marcado porque el país atravesó una crisis económica muy complicada y esto provocó que se dieran repercusiones a nivel mundial. Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Gobernó del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. Perteneció al Partido de Acción Nacional, el PAN. Una de las primeras cosas que hizo como presidente fue proponer una reforma fiscal que requería gravar el impuesto al valor agregado al consumo de alimentos, medicina, etc. Durante su gobierno realizó lo siguiente:
Se implementaron políticas sociales como becas a estudiantes de bajos recursos económicos de nivel preescolar, primaria, secundaria, etc. Hizo que Guanajuato se convirtiera en la quinta economía más importante del país. En marzo del 2006 implementó un plan especial de ayuda económica a personas de la tercera edad. Inauguró la biblioteca José Vasconcelos el 16 de mayo del 2006. Felipe Calderón Hinojosa nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. Su gobierno comenzó el 1 de diciembre de 2006 y finalizó el 30 de noviembre del 2012. Pertenece al PAN. Lo primero que hizo como presidente fue otorgar los cargos para las personas que forman parte de su gabinete de gobierno. Durante su administración se ha realizado lo siguiente. Los aspectos principales de su gobierno se enfocan en lo siguiente: empleo, educación, fuerzas armadas. En materia de empleo, su gobierno impulsó la creación de miles de empleos en todo el país. Se trabajó para incrementar la productividad y la competitividad en el país. Generó 850.889 nuevos empleos que están registrados en el Instituto Mexicano de Seguro Social. En cuestión de seguridad, Calderón realizó una campaña contra el narcotráfico y en dicho asunto se involucra el ejército mexicano. Se modernizaron los cuerpos policíacos, se puso en marcha el programa Limpiemos México. Otros programas implementados en el país son Escuela Segura, Zona de Recuperación, Centro de Atención. Y en cuanto a la economía, realizó un decreto de su austeridad para reducir. Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacamulco, Estado de México. Actualmente gobierna el país. Desde el día de su posesión a la fecha, uno de los actos más controversiales que ha difundido y que ha acaparado la atención de propios y extraños tanto del país como del extranjero es la nueva reforma educativa que tiene como fin abrir más de 40.000 escuelas de tiempo completo que se clasifiquen a los maestros por su desempeño como docentes. Aunque muchos maestros no están de acuerdo y se han negado, la reforma educativa ya se ha firmado y aceptado por muchos estados de la República Mexicana. Esta reforma educativa tiene sus pros y contras. Sin embargo, a Enrique Peña Nieto le queda un largo camino por recorrer en el poder, por lo cual estaremos atentos a lo que realice y posteriormente se dará a conocer la información.